primero me di cuenta que venía este aniversario de estos 500 años, ¿no? Que se estaba aproximando en el horizonte y dije, wow, tengo que hacer una película sobre esto, pero no una película informativa, nunca quise hacer como, no sé, versión didáctica de la historia, sino que cómo luchar en términos de cine con esta realidad, este aniversario, ¿no? Y también, pues como cineasta, ¿no? Que me preocupa la realidad mexicana, al pensar en este aniversario, no podía yo evitar lo que estaba ocurriendo el día de hoy, ¿no? Y qué relación hay entre el presente y el pasado. Y de repente empezaron a salir, ¿no? En conversaciones con el equipo, empezaron a salir estas cuestiones pues de las imágenes, ¿no? De los personajes, ¿no? De esta historia que se ha mitologizado, ¿no? De alguna manera. Y surgió esta idea de un conquistador, ¿no? De un tipo que regresa. Que al principio no sabía quién iba a narrar la película, si iba a ser yo, si iba a ser un tercero, si iba a ser el conquistador, pero cuando se decidió que iba a ser el conquistador, el reto de repente fue, híjole, ¿y cómo escribes desde esa voz? O sea, ¿de dónde sacas como la lengua, ¿no? De ese personaje, su manera de ver el mundo, su manera de expresarse, cómo va a narrar él esta película sin ser él el héroe de la película, ¿no? Para mí lo que era importante era generar este cuestionamiento, ¿no? Esta búsqueda de revelar algo que se esconde en las sombras de nuestra realidad actual, pero sin tratar de dar como una respuesta, una interpretación, sin jugar al nacionalismo. Y fue así como fue naciendo esa película, ¿no? Y hay todos estos capítulos, ¿no? que retratan las dimensiones de la violencia en México. El proceso de investigación duró bastante tiempo, fueron como 2 años y medio de investigación, de leer, de entrevistarme con diferentes especialistas, ¿no? Tratando de entender el contexto, pero justamente para representar otra cosa, ¿no? Para buscar otra conexión con la realidad. Y luego, ¿cómo lo vas a mejorar? ¿Cómo le puedes dar un punto de vista estético, un punto de vista creativo, ¿no? Prefiero pensar lo más y más que pueda antes de empezar a rodar para que todo quede con cierta calidad, porque eso también me importa mucho, ¿no? Y es parte de la investigación, cómo le das cierta calidad visual, porque la película pues es muy visual, es muy estética, es incluso pintoresca en el sentido como de la pintura, y eso es con una intención clara desde antes de que rodáramos, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí si una película no es bella, pues se está perdiendo gran parte de lo que es el cine, ¿no? Y además estas personas merecen que se les retrate con belleza, ¿no? Todas estas personas que están luchando, que están colaborando con la película, pues merecen eso y no una nota rápida hecha con un celular, ¿no? Creo firmemente que para los que ven la película y se atreven a entrar en el universo de 499, pues habla a muchos públicos distintos, ¿no? Creo que la película cambia dependiendo de dónde estés y qué relación tienes tú con el conquistador. Y eso es muy incómodo, ¿no? Decir, oye, sí, parece un payaso, pero es un payaso muy presente, ¿no? Lo único que hizo la película fue sacarlo de las sombras. Pero también, al presentar la película con las personas que aparecen en la película, con las mujeres y los hombres que nos cuentan su vida, me doy cuenta de que la obra tiene un valor muy distinto para ellos y ellas, un valor donde ellos se sienten conectados con un proceso mucho más grande, ¿no? Mucho más amplio de su lucha única, ¿no? Y que de repente la película pone todo en perspectiva. ¿Cómo encontramos otras herramientas más guerreras, más creativas, ¿no? Al final, 499 es una cámara con 2 personas y un actorazo, un buen vestuario y un concepto, ¿no? O sea, es una idea.
Pues me di cuenta de que los verdaderos teóricos de la descolonización se interesaban mucho por la psicología del opresor, tanto como del oprimido, porque si al conquistador lo hacemos un villano, así facilón, de película de superhéroe, pues no lo vamos a poder extirpar porque nunca lo vamos a comprender y nunca vamos a entender que hemos asumido de ese personaje y de ese comportamiento, ¿no? Y creo que ahí es donde opera la verdadera descolonización, ¿no? En ese escuchar sin saber cuál va a ser la respuesta. La respuesta va a ser muy complicada, puede que sea muy incómoda, muy difícil, pero si no estamos dispuestos a empezar por ahí, pues vamos a seguir repitiendo con distintas formas los mismos errores.